Aquí iniciamos. Buenas noches y muchas bendiciones para los espectadores y expositores de este interesante debate titulado ¿Cuál es la traducción correcta? Les saluda a su amigo y docente Alberto Santo desde República Dominicana, quien estará desempeñando el papel de moderador para esta noche. Los expositores son Carlos Patiño, Luis Alfinger, venezolano, miembro de la organización religiosa bautista reformado y apologista trinitario. El formato de este debate es dentro de las 15 minutos de exposición para cada debatiente, 10 minutos de refutación, 2 preguntas intercaladas con 1 minuto para formularla y 3 minutos para responderla. Y al final 2 minutos de despedida. Antes de iniciar, me gustaría citar el siguiente pasaje que se encuentra en 1 de Pedro 3:15, que dice: para presentar una defensa ante todo aquel que le exija una razón de la esperanza que tienen ustedes, pero háganlo con apacibilidad y profundo respeto. De modo que les voy a pedir que este debate Se salió el moderador. Bueno, mi nombre es Carlos Patiño, yo soy colombiano, algunos ya me conocen, vengo a exponer el tema de Tito 2:13 y pues sí, que se haga de la mejor manera. Ahí te doy espacio para que te presentes, Luis. Bueno, muy buenas noches tengan todos los que vayan a ver este video. Mi nombre es Luis Zambrano Alfinger desde Venezuela. En esta noche, bueno, venimos a hablar de Tito 2:13 con exactitud y sobre todo en esta noche defiendo la deidad de Cristo. Eso es todo, ya el moderador dijo la denominación. Bien, al parecer, no sé, este internet hoy aquí está bastante malo. Pido perdón por ello, ¿no? Pero tranquilo, bueno, mira, tranquilo, no te preocupes. Iba diciendo antes de que me reconectaran, ya nos presentamos. De los cristianos a que cuando hagamos una defensa, estamos con facilidad y profundidad. ¿Perdón? Que ya nos presentamos. Si puedes, por favor, si te sales tranquilamente, regresa y nosotros llevamos el tiempo, tranquilo, nosotros dos llevamos el tiempo. O sea, regresa, él te va a añadir y nosotros dos llevamos el tiempo. O sea, para que no haya ese descuadre. ¿Está bien? Ok. Pues bien, entonces estaremos dando paso para que el hermano Carlos Patiño tenga sus 15 minutos de exposición. Hermano Patiño, puede dar inicio. Ok, bueno. Este tema de Tito 2:13 es un tema bastante controversial. Se ha discutido por varios años qué es lo que realmente quiso decir Pablo en la carta que se llama a Tito. En esta carta nosotros encontramos el texto bíblico. Lo voy a leer bajo el contexto de la Reina Valera. Dice: aguardando la esperanza
bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí hace una referencia a la Reina Valera, dando a entender que son la misma persona. Sí, pero entonces analicemos ahora desde el contexto griego en la interlineal que tengo aquí al frente. En esta dice ahí, dice en la interlineal prodexomenoi, luego dice el artículo ton, macarian, elpida, kai, epifanía. Luego Disculpa, mi hermano, cierra un micrófono, que hay rebote. Cierra un micrófono. Creo que es el tuyo, John. Espérame, yo lo... Listo, eso, ahí ya no hay interferencia. Muy bien. Entonces, estaba leyendo el texto griego y ahí nos dice, nos muestra, o sea, vamos directamente al punto donde lo que queremos saber. A ver, muestra un artículo definido que es el artículo del, ¿sí? Del la. Es un artículo femenino, tiene las letras T, la eta, luego tiene la sigma. Entonces dice tes, que significa tes doxa, doxen, que significa la gloria. Dice la manifestación y la gloria del megalou. Aquí nos está hablando de un megalou, de alguien grande, ¿sí? Y luego lo muestra en forma nominativa, no, esta es forma... se me fue la forma que está ahí. Bueno, dice ahí gran Dios y de Salvador. Esto nos lo muestra la misma interlineal de la Reina Valera. Nos está mostrando un artículo definido, ¿sí? Perdón, un pronombre de Salvador. Dice Caisóteros, Gemón, Cristo y Jesús. Entonces, nos está diciendo en la interlineal trinitaria que es la esperanza de la gloria del grande, del megalou, teou y de Salvador. O sea, no lo dice la misma interlineal. Pero resulta que acá la Reina Valera nos dice que no lleva el pronombre. Dice es de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dando a entender que es la misma persona. Bueno, miremos algunos ejemplos. Podemos encontrar en 2 de Tesalonicenses 1:12, que dice que para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, ¿sí? En vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios. Mire que aquí ya está hablando de, no dice megalou, pero está hablando de nuestro Dios. Aquí Pablo habla de que Pablo tiene un Dios y dice y del Señor Jesucristo. O sea, aquí ya le ponen el artículo definido para definir lo que no es el gran Dios. Por eso dice nuestro gran Dios, nuestro Dios y de Salvador. Si aquí nos está mostrando que no son la misma persona, entonces aquí viene el gran dilema. Bueno, entonces, ¿por qué en una parte sí dice de nuestro gran Dios y de Salvador y en otra parte dice nuestro gran Dios y Salvador? Miremos de dónde parte el malentendido, ¿sí? Tengamos en cuenta que la frase nuestro gran Dios, que muestra aquí el texto griego, ¿sí? Nuestro megalou teo, dice aquí que esa frase que encontramos nosotros, aunque es un adjetivo, ¿sí? Porque ahí lo muestra gran, recordemos que gran es el adjetivo, y dice aquí, dice ahí que nuestro gran Dios, aunque esto sea un adjetivo, en esta ocasión él está cumpliendo la función de sustantivo, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, ese fenómeno nosotros lo conocemos en el griego bajo la sustantivación del adjetivo. Así se le conoce, la sustantivación del adjetivo, ya que lo precede un adjetivo calificativo, o sea, gran Dios. Ahora, si nosotros miramos la manifestación gloriosa del gran Dios y de nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir que es la correcta. Hay muchas cosas que han surgido a través del tiempo y por eso surge la confusión. Lo que pasa es que la forma griega como está diseñado este texto permite que sea también para la misma persona, como lo podemos encontrar en 1 de Pedro 1:11. Ahí encontramos, 2 de Pedro 1:11. ¿Qué encontramos ahí? Ahí encontramos que habla de nuestro Salvador y, nuestro Salvador y Jesucristo. Ahí sí nombra a la misma persona. ¿Por qué la misma persona si tiene la misma composición gramatical? Lo voy a explicar. El hecho de que
no tenga el artículo definido después de la conjunción kai, no significa de que siempre sea la misma persona, como dice la regla de Granville-Sharp. No, aquí la regla de Granville-Sharp también sirve para mostrar la misma persona dentro del contexto, pero también a una persona diferente. ¿Por qué razón? Porque lo encontramos en muchas otras partes, no solamente en este texto que les mostré, sino en 2 de Tesalonicenses 1:12, encontramos nosotros muy claramente que dice que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y en él para la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Nombró dos personas diferentes, ¿de acuerdo? ¿Qué encontramos nosotros también? A ver, en el Nuevo Testamento de Abner Cleland, trinitario también, ¿sí? Dice el texto de la siguiente manera, miren, está en inglés, ¿no? Dice, looking for help in your hope and the glorious appearance of the great God. Cuando dice the great God, está hablando de un gran Dios, ahí donde dice megalou Dios, y of our Savior, o sea, y de nuestro Salvador, o sea, este Señor nos dice en esta Biblia que muestra eso. Miremos otro ejemplo. También tenemos la de Francisco de Encinas. Esta es una Biblia bastante antigua, estamos hablando del año 1560. O sea, esto no se lo inventó Russell, esto no se lo inventaron ahorita último, no, esto ya viene desde el siglo XV, hablándose de una manera correcta, de la forma como lo veían las personas de aquel tiempo. Miremos cómo dice allí, dice, esperando el bienaventurado gozo de nuestra esperanza y la aparición de la gloria, ojo, de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí encontramos otro texto que dice claramente que ahí debe llevar el pronombre. ¿Por qué lleva el pronombre? Si el pronombre no lo encontramos en el griego. El pronombre lo lleva porque el contexto lo amerita. ¿Por qué lo amerita el contexto? Porque estamos hablando de una persona diferente. Jesucristo en ninguna parte del Nuevo Testamento se le conoce como el gran, el megalou, Dios de Pablo. Pablo fue el que lo citó aquí en Tito. Entonces nosotros, como tenemos que, ese es el tema de debate hoy, nosotros lo que tenemos que hacer es guiarnos entonces, ¿quién era el Dios de Pablo? Para poder encontrar, si aquí está refiriéndose a Cristo como el Dios de Pablo, pues tenemos que mirar los textos que nos indican ese documento. Miremos otros ejemplos. ¿Vea? Por aquí tenemos también la versión mejorada unicitaria del gran Dios y nuestro Salvador. ¿Sí? Dice, y de nuestro Salvador Jesucristo. Hay otro que es el Nuevo Testamento de Abner Cleland, también trinitario. Miremosla, a ver, esta es del año 1823. Estamos hablando del siglo XIX. Póngale cuidado a esto. Dice, mirando la bienaventurada esperanza del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. La mayoría de Biblias que nosotros encontramos con el término de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo sin el artículo definido, sin el pronombre, siempre son por lo general versiones de la Reina Valera, la de 1909, la del 60, la 2015, la 2005, encontramos siempre es en esta versión este tipo, pero entonces, ¿a qué viene la explicación? Si los mismos trinitarios, los mismos eruditos trinitarios contemporáneos, ¿sí? Como Daniel Wallace, Barclay, ellos mismos le dicen a los documentos, porque Granville-Sharp ya murió, que no, que el Dios de Pablo era el Padre. El Padre siempre lo explicó Pablo así, por eso en el capítulo 1 del versículo 3 de Efesios, de Corintios, de Pedro, siempre se hace una gran diferencia entre el Dios de Pablo y de los demás, ¿no? De hecho, hay un texto bien importante en la Biblia que nosotros debemos nunca olvidarnos de ese texto, es Primera de Corintios 8:6, donde Pablo dice que tenemos un solo Dios, dice ahí, y ese es el Padre. No dice que ese Dios es el Hijo, no dice que ese Dios sea el Espíritu Santo, ahí dice claramente que tenemos un solo Dios y es el Padre. Y también tenemos un solo Señor Jesucristo. Entonces, aquí notamos claramente cómo Pablo hace una diferencia tremenda entre estos dos contextos, ¿sí? Miremos otros documentos que nos certifican de que ahí dice nuestro gran Dios
Y Pablo Besón, ¿sí? También trinitario, bautista, dice lo siguiente: del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, ¿sí? En una versión, a ver, vamos a ver si aquí está el año. Bueno, yo ahora les regalo los documentos que tengo de esto. Pero entonces, miren, aquí el mismo Pablo Besón nos está diciendo, y trinitario y bautista nos está diciendo, que eso lleva un pronombre. O sea, es imposible que los que nos equivoquemos nomás seamos nosotros. Aquí está hablando un trinitario de peso, diciendo que ahí se refiere es al megalou, como al Padre, ¿sí? Hay otra versión que encontramos que es el Nuevo Testamento de Riverside William, ¿sí? Este señor también, yo de hecho me fijé fue en mostrar documentos trinitarios, pues de nada me sirve a mí ponerme a mostrar documentos de nosotros, porque van a decir que es falso. A mí me gusta es con la misma documentación, con la misma literatura de los trinitarios. Y dice aquí, del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Ese texto es bastante claro. Encontremos otro, a ver, está James Moffat, también trinitario, del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, y de nuestro Salvador, no dice y del Señor Jesucristo, ¿sí? Las únicas partes donde nosotros encontramos de nuestro Salvador y Jesucristo, ¿sí? Nuestro Salvador y Señor Jesucristo, que es como la misma persona, es aceptando que Jesucristo sí es el Salvador. Es que nosotros en eso sí estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que Jesucristo sea el gran Dios y Salvador, ¿sí? ¿Por qué? Que sean la misma persona. Cristo no es el gran Dios. Sí es Salvador, claro, porque es que en Apocalipsis 7:10 encontramos que dice Juan que la salvación se la debemos ¿a quiénes? A dos personas. Nosotros les debemos la salvación a dos personas celestiales, ¿no? ¿Qué personas celestiales son estas? El texto dice que se la debemos al que estaba sentado en el trono y al Cordero. O sea, hay dos salvadores. Y por esa razón nosotros tenemos que entender esto. Ahora muchos entenderán, ay no, pero si tenemos dos salvadores, entonces somos politeístas. No, de ninguna manera, porque es que aquí no se está diciendo que se adoren a los dos salvadores. Se está diciendo es que hay dos salvadores, pero se adora a un solo Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Todo el Nuevo Testamento siempre se refiere a esto. Y el Antiguo también. Los dos, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento siempre se refieren a la adoración a una sola persona, no a una triada de personas, no, aunque este tema no es la Trinidad, pero aquí yo quiero que quede bien bastante claro sobre quién era el Dios de Pablo. Para poder entender esto, ya vimos el concepto griego, ahora nos tocaría mirar el contexto de lo que se refiere Tito 2:13. Tito 2:13 de ninguna manera pudo haber querido decir que ese gran Dios y Salvador era el Padre y que Cristo también era a la vez el Padre o el gran Dios. Cristo nunca se mostró en el Nuevo Testamento como el gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿sí? Encontremos más pruebas. Miren, por aquí encontramos también de otro trinitario, ¿sí? El señor J.B. Phillips también dice lo mismo. And while, dice, we hope and why of the glorious denouement of the great God, o sea, el gran Dios, del gran Dios, y of and of Jesús Christ, y de Jesucristo, our Savior, o sea, nuestro Salvador. Miren, aquí él cambia el predicado con el sujeto de la frase, pero eso no cambia para nada porque estamos hablando de otra persona y no directamente del Padre. Aquí hay una gran diferencia. De hecho, Pablo siempre, al mostrar este contexto, él siempre mostró una diferencia entre el Padre y una diferencia entre el Hijo. Y esa diferencia la podemos notar en muchos otros textos bíblicos. Para poder nosotros encontrar esto un poquito más claro, yo creo que nosotros tenemos que hacer es un estudio en otros textos. Y de hecho, así es como se solucionan la mayoría de temas que uno no los comprende bien, comparando con otros textos bíblicos. Yo creo que hasta aquí ya dejamos la exposición. Ya se me cumplen los 15 minutos. Tiempo, sí, justamente, exactamente 15 minutos, hermano Patiño. Reinicio el cronómetro. Entonces daremos paso a lo que es el hermano Luis Alfinger. De igual manera tendrá sus 15 minutos de exposición, de modo que Alfinger
Cuando comience, le tomo su tiempo. Me avisa. Ok, comienzo. Saludos al hermano Héctor Fabián González, que me dijo que lo nombrara. Bueno, Tito 2.13, en griego, hay que regirse por la regla de Gran-Bretagne, que sé que ustedes no se rigen por ella. Pero aquí en mi argumentación, el texto dice, tou megalon theos, que ahí no hay artículo. En griego, no hay artículo. Y dice soteiros y su Christou. Entonces, tenemos allí una regla que se llama la regla de Gran-Bretagne. Rápido, la fórmula es artículo, sustantivo, que a veces es adjetiva o participio, artículo, sustantivo, participio, adjetival, conjunción copulativa, que en este caso es y, que en griego, kai, sustantivo sin artículo. Tres cosas importantes en la regla. Sustantivo que no puede ser impersonal. ¿Se entiende esto? No puede ser impersonal. 2, lo siguiente, no puede ser plural. 3, no puede ser nombre propio. Ok, para leerlo de una manera más rápida, para que aquellos que de repente nunca la habían escuchado, Wallace dice en su libro, más allá de lo básico, 271 al 72 de su libro, cuando el copulativo cae, conecta los sustantivos del mismo caso, sustantivo, adjetivo o participio, de descripción personal, respetando el oficio, respetando la cualidad, la dignidad, la conexión de atributos, de propiedades, escúchese bien, importantísimo, todavía no me toca refutar, pero importantísimo, respetando todo eso, no se repite como persona. Después que había dicho los 3 primeros puntos de las mismas reglas, más la fórmula, son 6 reglas, pero creo que esta es la quinta y la sexta. Por allí va. Lo importante es que denota detalladamente una persona en lo que es esta regla. Ok, la conjunción allí es y, en español, que, en griego. Veamos bien. Tu megaloceus, allí, tú, ese artículo definido, rige los dos sustantivos. ¿Cuáles son los dos sustantivos? Megaloceus está en genitivo y soteiro, que está en genitivo. En los casos, sea cual sea, la regla es el mismo caso, la misma, cuando es pluralidad, cuando es número, y género. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí algo muy importante, la construcción gramatical es la que va a regir esto. Tenemos Tito 2.13 con la regla de Gran-Bretagne. Las reglas de Gran-Bretagne no fueron un invento. Wallace, Danny Wallace, el gramatólogo, que es ahora el erudito del griego del siglo XXI, porque Robertson fue del siglo XX, con Danny Mante, con otro del siglo XIX, que, oye, se me olvidó el nombre, lo tenía anotado, pero no recuerdo dónde está anotado. Bueno, ellos estaban de acuerdo con la regla. La regla es de 150 textos. Danny Wallace investigó 80 textos, de los cuales sí estaba la regla. Dicho de esta manera, o sea, no puede ser plural, el sustantivo, tiene que ser, mismo caso, tiene que ser, además del mismo caso, uno con artículo, que es el que rige, y el otro sin artículo. Ahí es donde decae todo esto, con exactitud. ¿Qué dice, por ejemplo, lo del final? Que en realidad ahí está hablando es del Salvador. Está hablando del Salvador porque es una aposición. ¿Qué es una aposición? Es una construcción gramatical que tiene un componente de especificar quién es el individuo. ¿Cómo se le pregunta entonces al versículo? Que es nuestro verso clave. ¿Cómo se le pregunta? ¿Quién es el Dios del primer sustantivo? Jesucristo, en griego, Jesús, Cristo. Se le podía preguntar, ¿y quién es Cristo? El Salvador, el segundo sustantivo, el soteiro, y del primer sustantivo. Lo rige el artículo definido. Veamos bien, ¿cómo se puede sostener esto bajo contexto? O también estos 3 puntos, 4 puntos que voy a tocar, dependiendo del tiempo.
tengamos en cuenta las objeciones, pero las objeciones las voy a tocar después. Entonces, primer punto, Danny Wallace dice, por ejemplo, que no se puede usar los sustantivos plurales. Entiéndase bien esto. Y allí viene toda esta confusión de algunos gramatólogos que no han entendido las reglas de Grand-Bretagne. O sea, estas reglas se toman en cuenta es por el estudio de la gramática del griego koine, no de las versiones en español, por si acaso. Segundo punto, Theos es nombre propio, en griego no lo es. Interesante. Interesante. Ok. En este texto, Theos se rige como persona. ¿Es nombre propio o no es nombre propio? Aquí hay una interrogante, entonces tenemos que ir al griego. ¿Theos es nombre propio? En griego no lo es. Otro punto, el antecedente es una construcción de aposición. Entiéndase que el antecedente, y esto lo dice un gramatólogo, es una aposición. Cuando es una posición es porque está dando una conclusión. Jesucristo está dando una aposición de quién se está hablando, de la persona del versículo. ¿De quién se está hablando? Enfatiza, por ejemplo, la epifanía es la aparición que aparece en 2 de Tesalonicenses 2:8, 2 de Timoteo 4:1 y 8. ¿Qué pasa con epifanía? Es la aparición que siempre nombró Pablo como siendo de Jesucristo, no del Padre. Siempre habló como siendo de Jesucristo. Otro punto, Pablo habla del Salvador. ¿Quién es el Salvador según Pablo? Jesucristo. Siempre para Pablo el Salvador fue Jesucristo. Tito 1:4, allí mismo está, y 3:6 de Tito. Cuarto punto, Pablo relaciona a Cristo como el Redentor en el siguiente versículo. En el versículo que sigue, como viene hablando en su contexto, como viene hablando de un Salvador, como viene hablando de un Redentor, no está hablando del Padre. Pablo nunca allí está hablando del Padre. Estaba hablando era de la persona del Salvador, de la persona de la redención, es decir, Jesucristo. Esa es nuestra persona. Entonces, ¿habla Jesús del contexto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, además que lo nombra. Entonces, en ese momento no se estaba nombrando al Padre como Jehová. Oye, igual el otro, ya hasta se me olvidó, el tetragramatón, se me olvidó cómo se le dice. Ok, segunda de Pedro, esto es interesante. Esto es interesante. Segunda de Pedro, escúchese bien. 1:1. Los paralelos gramaticales son exactos. Lo único que cambia es Kyrios y Theos. Segunda de Pedro 1:1. Dios y nuestro Salvador, sin artículo. Ahora, la Torre del Vigía coloca el artículo en corchete. Se me olvidó traer la Biblia. Yo la tengo allá atrás. Yo la tengo. De eso voy a referirme detenidamente. Detenidamente me voy a referir. Veamos bien esto. Veamos bien esto. No nada más segunda de Pedro 1:1. Primera de Pedro 1:11. Segunda de Pedro 1:11, perdón. Misma carta, segunda de Pedro, escúchese bien. Segunda de Pedro 2:20 y segunda de Pedro 3:18. Está la misma forma constructiva gramatical. Ahora, ¿dónde coloca la Torre del Vigía sus corchetes? Nada más en un solo versículo. Pero en los otros no. Está violentando entonces la gramática. Yo lo digo. Los eruditos lo dicen, los gramatólogos. Mismo caso, mismo género, es singular. Segunda de Pedro 1:11 es lo mismo. En la gramática lo único que cambia es Theos y Kyrios, pero es lo mismo. ¿Qué tenemos como lo mismo? Lo que ya se está nombrando en Tito 2:13. Veamos bien esto. Se aplica Tito 2:13 en la construcción gramatical a segunda de Pedro 1:1. Por supuesto que sí. En 1965, la Torre del Vigía, la Watchtower, colocó en corchete D. Pero curiosamente, antes de 1950 se utilizaba un interlineal que tiene un nombre un poco complicado. Yo lo anoté, pero es en inglés, tiene un nombre un poco complicado en español. Lo cual este interlineal nunca trajo, ese corchete nunca trajo esa construcción gramatical de colocar D.
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que en 1967 se coloca D, pero sin el corchete. Ya no hay corchete. Pero en 1987 se añade un corchete con una barrita, sea una L o sea una I, no sé. Ellos lo colocan del lado de la D en este texto y en 2 de Pedro 1:1. En 2019 se vuelve a colocar los corchetes forzando de una manera teológica lo que dice el versículo. ¿Por qué teológica? Porque estamos hablando del texto en griego. ¿De dónde me estoy agarrando yo? De las ediciones que colocan. Título del Salvador, Yahweh es la palabra. Ok. En el Antiguo Testamento se le nombra a Yahweh como el Salvador. ¿Qué dice? Isaías 43:3, Isaías 43:11, Oseas 13:4. ¿Quién es el Salvador? Yahweh es el Salvador. Entonces, o tenemos a un Jesucristo Salvador o tenemos a un Yahweh Salvador. No pueden existir dos salvadores. Eso es antibíblico, pero sabemos que es por naturaleza. Lógicamente, como enseña Juan, capítulo 1, sabemos que es por naturaleza, como enseña Hebreos, capítulo 1 también. Entonces, no son consistentes, o colocan la D con corchete o la quitan. No son consistentes, pero Pedro sí lo fue. ¿Cómo la construcción? Artículo, tous, genitivo, atributivo, imón, genitivo, que, kai, conjunción. No hay allí nada, ni artículo, ni pronombre, ni nada. Ahí sigue Sotirios. Jesús, Cristo. Es una aposición. Así como es aposición en Tito 2:13, también es aposición en todos estos versículos. ¿Cuáles fueron los versículos? Los vuelvo a repetir. Paralelos de Tito 2:13. Primera de Pedro 1:1. Segunda de Pedro. Lo que pasa es que, bueno, se me confunde, no importa. Ustedes están entendiendo que es segunda de Pedro. 1:11, 2:20 y 3:18. Misma construcción gramatical. No cambia absolutamente nada. Como ya dije, cambia es Kyrios y Theos. Ok. ¿Son las reglas gramaticales? No creen en las reglas gramaticales. ¿Por qué? Porque si no aparece en griego, no aparece en griego. Yo estoy en mi momento de argumentación, después voy a contraargumentar. Pero si allí no aparece, véase por cualquier interlineal, no está. Simplemente no está. No está ni el de Francisco de la Cueva, no está ni siquiera el de Logos K Logos, que es el que más estamos usando por la internet, que es el de Tischendorf, no está. Simplemente es eso. Ok. Esta expresión se repite, ¿verdad? Y es construcción gramatical. ¿Cómo se le llama esto? Prejuicios teológicos. ¿Por qué? Porque él, escúchese bien, antes de 1951 se usaba el interlineal, siglo XVIII, de diagóloto enfático en español. Si se usaba en la Torre del Vigía como elemento constructivo para sus versiones, porque entiendo que es Nathan Nord, comienza a colocar palabras o letras que no están. Si se utilizaba desde este tiempo, 1942, sigue igual la Torre del Vigía, utilizando Tito 2:13 y 2 de Pedro 1:1 de la manera como ahí está, de la manera correcta. Igual, 2 de Pedro 1:11, 2:20 y 3:18. No se coloca absolutamente ninguna D, ninguna E, no se coloca ningún artículo, ningún pronombre. Eso es lo que enseña la Biblia. Ok, creo que estoy culminando. De acuerdo a esto, tenemos la regla de Gran-Brichard que se respetan, son del siglo XVIII, fueron elementos, no nada más por Danny Wallace, y T. Robertson la respetó, y déjame culminar, gracias, la respetó también Danny Mante, que por cierto, ustedes saben quién es Danny Mante, el doctor Danny Mante, ustedes lo conocen, ustedes saben la problemática que tuvieron con él, y lo respeta todas estas infinidades desde el siglo XVIII de gramatólogos. Al respetar las reglas de Gran-Brichard, tenemos allí, sin necesidad de irme yo al interlineal, simplemente que ahí no aparece esa D, ni del, ni él. Simplemente ahí en griego dice lo que dice. Y la construcción es de esa manera. Hasta ahí lo dejo.
John, desactiva el micrófono, está apagado. ¿Ha concluido el hermano Finger o proseguir? A ver, le quedan, bueno, ya, ahí terminó su tiempo. Bueno, hemos dado por finalizado la refutación con un intervalo de 10 minutos. Entonces, en este momento le estará tocando al hermano el punto de refutación y en cuanto comience le tomo su tiempo. Puede iniciar. Bueno, aquí encontramos nosotros cómo Alfinger nos muestra la regla de Sharp. Voy a explicar en qué consiste la regla. Él tiene 6 reglas, ¿no? De hecho, la primera regla de Sharp es la ASKS. Yo voy a explicar en qué consiste. A ver, cuando dice A, significa que está construida por un artículo, obviamente definido, porque artículos indefinidos en el griego no hay. Entonces vamos con este artículo definido, ¿sí? Que sería A, luego S, que significa artículo sustantivo. Después del sustantivo viene la conjunción kai, que para eso es esa K que aparece aquí, ASK. Ahora, ¿en qué consiste lo que dice el señor Granville Sharp? Él dice que al final, después de la conjunción kai, ya no lleva artículo, que ahí ya continúa, es otra vez sustantivo sin el artículo. Entonces él lo que se inventó fue lo siguiente, a ver. Él inventa que esta regla identifica a una única persona dentro del contexto. Así de sencillo. A él se le ocurrió decir que si algo está construido con esta forma, entonces que se le aplica directamente a la misma persona, ¿sí? Ahora, eso era lo que yo decía en mi exposición, que de pronto Alfinger no lo notó, y es lo siguiente, ponle cuidado de ver Alfinger cómo es esto, mira. Sharp se inventa este cuento de que tiene que ser la misma persona, pero eso es algo imposible. Es algo imposible porque entonces no podríamos decir bajo el contexto griego, no podríamos decir cuando se refiere, por ejemplo, a un presidente o a un rey y que también se refiera a un general, no el rey, sino un general de él. No podríamos nombrar a un rey y a un general porque la regla de Granville Sharp no lo permite. Pues miremos aquí, en la Biblia hay un ejemplo. Ese ejemplo está en Proverbios 24:21. En ese ejemplo se muestra, miremos lo que dice el texto, mira, dice, teme a Jehová, ¿sí? Hijo mío, o sea, que le tema a Jehová, hijo mío. Y al rey también, mira, aquí está mostrando dos, y al rey. O sea, teme a Jehová y al rey. Como está mostrando dos personas diferentes, si lo vemos desde el aspecto griego, ¿sí? Obviamente, mirándolo en la Septuaginta, lo vamos a encontrar con la misma forma de Granville Sharp. Es la misma manera como lo muestra Granville Sharp. Ese contexto de Proverbios 24:21 lo muestra tal y cual se está violando la regla de Sharp, o sea que Sharp mintió. Sharp está mintiendo porque allá en la Septuaginta está nombrando a Jehová y al rey. Aquí está la misma, miren, aquí se cumple la función ASKS. Entonces, cuando le mostraron este texto a uno de los trinitarios que más defendía esta mentira, fue este señor Wallace, Daniel Wallace, que todavía está vivo. Y Daniel Wallace dijo, cuando él ya se vio refutado porque encontró que tiene la misma posición gramatical que está mostrando Alfinger, que es la de regla de Sharp, la regla de Sharp es falsa, porque aquí está mostrando la misma composición y lo está mostrando, y no podemos decir que el rey era Jehová, ¿no? Porque aquí dice, teme a Jehová y al rey. No podemos decir que el rey es Jehová, o sea, no se cumple la misma persona. ¿Sí? ¿De qué me sirve poner a hablarles a ustedes terminología griega avanzada? No. Aquí esto es sencillo, miren. El rey no puede ser Jehová. O sea que la regla de Sharp está. Y ahí fue donde este señor, como ya se había muerto Granville Sharp, pues no se le pudo refutar en vida. Pero tranquilos, que al que lo defendía el documento, que era el señor Wallace, Daniel Wallace, y él, ¿saben qué se le ocurrió decir? Él dijo, sí que hay excepciones. No, en el momento que una regla tenga excepción, la regla no sirve. La regla no sirve, o sea que según si nos basamos en lo que dice Sharp, tendríamos que creer que entonces no se puede nombrar a un presidente y a un ministro. No se puede, porque la regla dice que son el mismo y resulta que no lo son, no son la misma persona. Entonces miremos a ver, eso es lo que quería explicar acerca de lo que tiene que ver con la regla de Sharp.
¿cierto? Pero entonces miremos a ver. Él dice que Teos, ¿sí? De lo que tengo apuntado aquí, lo que él dijo, dice que Teos es un nombre propio. Por ahí lo escuché decir eso, no sé, tendría que repetir el video, porque yo lo vi que me dijo que Teos, y luego dice que no, al ratico dijo que no, que era un sustantivo. Bueno, yo estoy de acuerdo con la segunda parte que dijo, porque es que Teos nunca va a ser un nombre propio. ¿Cómo se te ocurre una? O sea, Teos no es un nombre propio. Seos es la forma como nosotros nos referimos a un Elohim, en lo que refiere aquí al Nuevo Testamento, ¿sí? Y de hecho en la Septuaginta los ángeles aparecen con ese sustantivo, porque no es nombre, ¿no? Pilas que Seos no es ningún nombre, y ahí es donde caemos en la falacia de Juan 1:1, donde leemos que y Teos era Logos. No, un momentico, era un Teos, no era Teos, ¿sí? Ahora, ¿por qué nosotros nos confundimos en esto? Es fácil, porque vemos la palabra Dios como si fuera un nombre propio, y eso no puede ser. ¿Por qué razón no puede ser la palabra Teos un nombre propio, Luis? Fácil, porque es que la palabra Seos se le aplica inclusive a seres humanos. En el Nuevo Testamento, en Hechos 28:6, se le aplica a Pablo como un Seos, ¿sí? Dice que lo vieron como un Seos, Hechos 28:6. Y también encontramos por allá en Génesis, no recuerdo si era el 3:1, no recuerdo bien, encontramos otra parte donde a Moisés se le hace ver como un Seos para Faraón. Allá dice como Elohim, ¿no? Pero si lo vemos en la Septuaginta, dice Seos para Faraón. Entonces, lo que encontramos nosotros aquí es sencillo. Shar estaba totalmente equivocado. Ahora sí voy a explicar lo que él hablaba de segunda de Pedro 1:1 con segunda de Pedro 1:11. A ver, yo por ahí vi, según como me estabas contando, de que primera de Pedro 1:1 dice, de hecho, espérame, yo la busco para poderla leer. Una de Pedro, no sabía que me la ibas a citar, pero dale, yo la busco y la explico. Primera de Pedro 1, segunda de Pedro, perdón, segunda fue que dijiste, ¿no? Dame un segundito, bueno, estamos en mi tiempo como hoy, 6:20. Mira lo que dice segunda de Pedro 1:1 y acá pongamos segunda de Pedro 1:11. Esos fueron los que yo apunté aquí que tú dijiste, interlinear. Miremos cómo dicen estos dos textos. Mira, el primero dice el de Tischendorf, ¿sí? Para poderlo leer bien. En la Reina Valera dice así: Simón y Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ojo que aquí lo nombra como si fuera la misma persona. Aquí también está sucediendo el mismo. Es que este texto es paralelo con Tito 2:13. Está sucediendo que muestra a nuestro Dios y Salvador Jesucristo como si fuera la misma persona. O sea que no solamente encontramos este error en Tito 2:13, sino que también lo encontramos en segunda de Pedro 1:1, ¿sí? ¿Por qué te digo que es un error? Es que esto es sencillo, Luis Alfinger, esto es sencillo. Mira, a Cristo nunca se le vio como nuestro Dios, porque Pablo en primera de Corintios 8:6 dijo que teníamos un solo Dios, el Padre. O sea que ¿cómo le va a llamar entonces a Cristo también Dios? O sea, nuestro Dios no lo puede llamar nuestro Dios porque para eso lo está nombrando ahí después. Ahora leamos el segunda de Pedro 1:11. A ver, lo que tú me decías que era un paralelismo y que aquí nosotros, aquí sí le quitamos el Mira, entonces aquí dice, porque de esta manera os será otorgada y amplia generosamente en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ver, Jesucristo, tú decías que aquí la diferencia era entre Señor y Seou, ¿no? Seou y Señor, listo, está bien. Mira, cuando yo te digo que nosotros podemos ver a Cristo como nuestro Señor y Salvador, claro que lo podemos ver como nuestro Señor y Salvador, porque es que vuelvo y te repito el texto, y quieres escríbelo, Apocalipsis 7:10 dice que hay dos salvadores, y tú hace ratico en tu exposición, y por eso te lo estoy refutando, me estás diciendo que no pueden haber dos salvadores. Qué pena contigo, pero la Biblia te está refutando, Luis Alfinger. Apocalipsis 7:10 dice que hay dos, te lo voy a leer, ponle cuidado a lo que dice acá. Para los que creen que solamente es un salvador, mírenlo. Y es más, la Biblia habló de otros salvadores. David fue un salvador, lo puso como salvador. Eso, hubo cantidad de salvadores, pero salvadores momentáneos, no salvadores de la vida eterna como lo es Jesucristo. Por eso en Juan 17:3 dice clarísimo que la vida eterna depende de ¿qué? De que estén conociendo ¿a quién? A ti, dijo Jesucristo, al único Dios verdadero, al monosalet sinos teos. Entonces, si nosotros nos concentramos en conocer al monosalet sinos teos, que es el Padre, pues sencillo, vamos a aprender también quién es el Hijo.
y no eran la misma persona, eran diferentes porque él dijo el que me envió. Entonces analicemos bien lo que dice el texto acá, el que les había dicho de 1 de Corintios 8:6. Mira lo que dice, que este texto es este es el texto que más lo refuta a todas las herejías que hay por ahí volteando. Mira, nosotros tenemos más que un solo, no tenemos más que un solo Dios, ¿sí? ¿Quién? Míralo, el Padre, te lo presento. No habían más dioses, ni el Espíritu Santo, no habló del Hijo como un Dios para nosotros, no, porque Pablo nunca trató a Jesucristo como si él fuera otro Dios, o sea, como si él fuera el Dios verdadero, ¿no? ¿Sí? Ahí dice, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en él. Ojo, 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 que aquí viene un punto, en el griego hay un punto alto, ¿no? Y ese punto alto difiere porque es que aquí ya comienza otro, dice, Kai Ho Kyrios, o sea, y un Señor Jesucristo por medio de quien son todas las cosas. O sea, aquí nos está mostrando que esto va acorde con Juan 1:3. Me pasé, ya se acabó el tiempo. Tiempo. Además, con sus 10 minutos de refutación, y en este momento, Mr. Finger, en cuanto vayas a iniciar, te tomo tu tiempo. Tiempo. El tema es Tito 2:13. El tema no es deidad de Cristo. O sea que empujó el tema hacia la deidad de Cristo. 2 Corintios 8:6. Nosotros creemos en un solo Dios. Ahí se está hablando de las dos personas con una misma naturaleza. O sea, vamos de atrás para adelante. No leyó Apocalipsis 7:10, lo quería que lo que le leyera. Tiene 5 minutos si quiere. Otros salvadores, o sea, que está en contra de Isaías y de Oseas. Dos textos poderosos de Isaías, porque tiene dos salvadores, que falacia de categoría. Estás comparando a Jesucristo con el rey David, toda esa gente. Bueno, él mismo dijo, no, pero es que este es el de la vida eterna. Dos personas, porque uno lo envió con una misma naturaleza. Y ustedes no lo niegan, que yo sepa. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, vamos al texto, que nos importa. Y yo voy a refutar entonces. Comienzo. La controversia Reina Valera. Yo manejo 30 versiones, pero aquí es en griego. Y cuando estamos hablando en griego, ahí no está el artículo. Fin del tema. Se acabó el tema. Y respetar, respetar las reglas de Gramsci, como queriendo decir que Gramsci era un loco, cuando era un erudito del griego. Nombrar una sola regla, cuando yo estoy nombrando en la quinta, y cuando yo estoy hablando de la fórmula, proverbio, él mismo lo leyó y yo escuché, yo no lo tengo en griego aquí. Y entonces pone a Dani Wallace, que es el mejor erudito del siglo XX, XXI por los momentos, como que si fuera un loco, que alguien lo refutó. ¿Quién? ¿En dónde? ¿What? Entonces lee proverbio y dice, ¡al rey! ¡Hay un artículo! ¡Al rey! Bueno, vamos a ver, por aquí, que me encanta bueno, tienes que tocar por qué esa distinción en las ediciones de la Watchtower. Yo quiero que me toque por qué se utiliza tantas distinciones y no definen por fin qué es lo que creen. Entonces, bueno, gran Dios, adjetivo. Mira, sí, entiende algo. Estamos hablando del idioma griego. Y allí, aunque tú no lo creas, no es inglés, no es castellano, no es español. Allí, Theos es tomado como nombre propio. Que se toma como un nombre pagano en el libro de los Hechos es otra cosa. Que a Pablo se le llamó por un dios pagano es otra cosa. Pero en griego, no es español. Entonces, continuamos. Gran Bricha en segunda de Tesalonicenses 1:12 se respeta la normativa. Los eruditos griegos la respetaron porque sepa bien esto, que el título que allí aparece, el Señor Jesucristo, es tomado como nombre propio. ¿Por quién? Por Pablo. Porque Pablo repetitivamente lo nombra como título y categoría de nombre propio. Propiedades, escúchese bien. Propiedades. ¿Qué otro versículo? Bueno, ¿quién era el Dios de Pablo? Insistiendo, ¿quién era el Dios de Pablo? Era uno solo. ¿Cuál es el problema? Pablo era judío. Nosotros creemos en un solo Dios. Eso es una falacia. Eso es una falacia. Está insinuando que nosotros estamos hablando de dos dioses. Pero es que estamos hablando de dos personas en nuestro texto, que es el gran Dios, el Salvador Jesucristo. Tú tienes dos dioses, entonces, porque tú tienes dos salvadores. Entonces dice, o lo envió o no lo envió.
porque tiene dos personas siendo con la misma naturaleza. Ay, por ahí van a ir mis preguntas. Bueno, general, Reina Valera, yo utilizo 30 versiones. Yo conozco todo eso. Ve, ok, 1 Corintios 8:6, ya está respondido. Naturaleza divina, dos personas. Ahí está hablando de Kirio. ¿Sabes cómo es Kirio en hebreo? Adonai. ¿Y a quién era el Adonai en hebreo? Yahweh. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora que Pablo hable de subordinación, que es la palabra que ustedes no entienden nunca, subordinación, subordinación. Repita conmigo, subordinación, subordinación. Eso no tiene que ver nada con naturaleza divina, absolutamente nada, porque el presidente de un país o el policía o el ejército, uno está subordinado a ellos, pero no se le quita que sean hombres igual que uno, bajo naturaleza. Bueno, aquí él nombra a varias personas que lo conocen nada más en su casa. Ahora, ¿cuándo se funda la regla o se hace la regla bajo lo que entre comillas son estos grandes eruditos? Nombré a I.T. Robertson, nombré a Danny Monte, o sea, me está faltando uno del siglo XVIII que es un monstruo de la crítica textual. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que las variantes existen. ¿Sabe qué son las variantes? Las variantes es cuando un manuscrito aparece con un artículo que no aparece en otro manuscrito. Entonces eso se respeta. Hay que ir al Este Alan y ver cuál es la variante que más sobresale. Entonces, todos los eruditos respetan las variantes. Las variantes existen. ¿Qué estoy queriendo decir yo? Que hay textos en donde hay muchas variantes. ¿Qué sé yo cuántas variantes tienen? Si existen infinidades de variantes. O sea, entonces, no, lo que pasa es que ellos no son consistentes en 2 Tesalonicenses 1:12. Claro que sí, existen variantes. Existen variantes. O sea, variantes del texto griego, de los manuscritos en griego. Pero en Tito 2:13 no hay variante. Así está el versículo. Como está escrito. Ok. Jace Moffett, no lo conozco. Jesús es su salvador, magnífico. William, no lo conozco. Barclay. Barclay es teólogo liberal. ¿Sabe quiénes son los teólogos liberales? Siglo pasado. Eran personas monarquistas, dinámicas. Ellos ni siquiera, casi agnósticos, los teólogos liberales. Entonces, ¿qué tenemos por aquí también? Un invento, pero este invento es respetado por la mayoría de los eruditos y vamos a poner, vuelvo y repito, fue que el tipo le dio la gana de escribir y entonces hoy voy a escribir 6 reglas del griego. O sea, el tipo de repente fue que lo soñó. El tipo sabía griego y los otros que le siguen estudian lo mismo, que nosotros también lo tenemos que hacer para salir de ese huequito en donde estamos, de que yo creo, yo pienso, y hay que ser honesto. Hay eruditos que se confunden, eruditos no, gramatólogos, que se confunden con las variantes, pero es que las variantes se tienen que respetar. O sea, ¿por qué? Porque si aquí en esta variante me está colocando, estoy hablando es del texto que tú sacaste, yo no estoy hablando de Tito 2:13. Si en este versículo hay una variante y en este no, o sea, en este no aparece el artículo o el pronombre, pero en este sí me aparece, ¿cómo hacemos? Ponemos a discutir ahí las variantes o los manuscritos. Hay que irse. Bueno, yo utilicé ahí el Tischendorf y utilicé el Códice Vaticano. Entonces, las variantes existen. Entonces no puedes nada más decir, bueno, no, aquí lo utiliza. Al revés, yo fui el que dije. ¿Cómo respondió? A 4 versículos. ¿Cuáles fueron mis 4 versículos? Yo dije, 1 de Pedro 1:1, 2 de Pedro 1:1, 2 de Pedro 1:11, 2:20, 3:18, 4 versículos, con la misma forma gramatical y no escuché nada. Solamente escuché, no puede ser que Pablo solamente tenía un solo Dios. ¿Y quién ha dicho que Pablo tiene 2 dioses? ¿En qué momento de la grabación yo he dicho Pablo tenía 2 dioses? O Pablo tenía 2 salvadores. Tenía un solo Dios, con una sola naturaleza, un solo ser llamado Yahweh, con una sola naturaleza, el cual es el mismo logo encarnado. Pero ese es otro tema, no me quiero salir del tema. Ok, ¿qué tenemos por ahí? Más nada creo. Moisés. Bueno, deje Moisés por allá quieto, eso es hebreo, eso no es griego. Que lo llamaron Dios, que los ángeles son Dios, que todo el mundo es Dios, yo soy un diosecito, el otro es un diosecito, Luna, pues. Entonces, ¿qué tenemos por allí? Déjame ver si no se me escapa nada, por si acaso. Bueno, no, simplemente que tienen que explicar esa cantidad de ediciones en donde colocan corchetes. ¿Pero por qué colocan corchetes? Porque en 1963, la Watchtower
dijo que tenían no una versión dinámica, y esto ya yo lo he explicado antes, no hace falta que lo vuelva a explicar, que tenían la traducción textual. Si son objetivos, la traducción textual allí, no en Tito 2.13, no tiene eso. No respetan la regla de no preachar. Magnífico, no la respeten. No, porque ese tipo se volvió loco y empezó a escribir. No, ok, no la respeten. Pero ¿por qué colocarlo cuando el verso griego, la copia original griega, no lo tiene? Pero en 1963, la Torre del Vigía dijo, tenemos la mejor versión. Tenemos una versión textual y no dinámica, porque dinámica es interpretativa. Bueno, pero respetemos las reglas. Bueno, aquí este predicador tampoco lo conozco, no sé quiénes son. Como no sé quiénes son, no puedo opinar de ellos. Sería yo deshonesto. La diferencia es la subordinación, pero la naturaleza sigue siendo la misma. Entonces, yo de verdad estoy pensando algo que no voy a decir, pero estoy pensando que pensé que me iba a sacar más peso, pensé que me iba a sacar más versículos. Pero bueno, vayamos a las preguntas, porque yo pensé que él me iba a utilizar más fuerza. O sea, decir simplemente, no, pero es que 2 Corintios dice, y ahí lo refuta. O sea, 2 Corintios dice, pero ¿qué dice? Que hay 2 dioses. Pero ¿qué dice 2 Corintios? Que estamos hablando de quién, del Padre y del Hijo. Alguien lo envió, tú dijiste, bueno, el que lo envió no es el mismo que, lógico, yo no soy unicitario. Nombró una Biblia unicitaria. Yo quiero saber cuál es esa Biblia unicitaria, porque los unicitarios no tienen Biblia, al menos de que sea nazarena, que esas son de los judaizantes. Pero los unicitarios, solo esos, no tienen versiones bíblicas porque no tienen gramatólogos, no lo tienen. Por eso es que me encanta debatir con ustedes, porque ustedes, aunque sea, tratan de... Bueno, déjame entonces, vámonos por las preguntas, mi hermanito. Creo que se acabó el tiempo. ¿O cuánto me queda, moderador? Tiempo. Gracias. Tiempo, sí. Lo que pasa es que me sacó el internet y, bueno, siguió ahí y se pasó con una refutación de ambos. Entonces estaremos dando paso al siguiente, lo que es las preguntas. El hermano Patiño, por ejemplo, tiene tiempo para realizar su primera pregunta con 1 minuto para formularla, y en cuanto esté listo para realizar su primera pregunta, le tomo su tiempo. Listo. Mi pregunta es la siguiente. A ver. Entonces, ¿por qué en Tesalonicenses 1:12, ¿sí?, lleva el artículo, pero lleva el artículo que lo difiere entre él y el Padre? Entonces, mi pregunta es, si son la misma persona, según como tú crees en Tito 2:13, ¿por qué en segunda de Tesalonicenses 1:12 los diferencia? Es el mismo contexto. ¿Por qué los diferencia? Esa es mi pregunta. La realizó en 34 segundos, le faltaron 26 minutos para cerrarla, pero si cree que está listo, entonces me avisa si concluimos y le daremos paso a los 3 minutos de Elisa Finge para que pueda dar respuesta a la misma. ¿Es todo, Carlos, hermano Patiño? ¿Está formulada ya su pregunta? Ya la hice. ¿Me la escuchaste al Finger? ¿La entendiste? Sí. Dale. Sí. Dile al moderador que me diga tiempo. Yo me rijo del moderador. Empieza el tiempo. Ok, reinicio el tiempo y a Luis Finger le tomo el tiempo 3 minutos para que a la misma. En cuanto esté listo, el tiempo. Bueno, listo. Mira, en ese versículo, según Dani Wallace, lo tengo anotado, lo estaba buscando donde lo dijo Dani Wallace en su libro. Este versículo, por ejemplo, ese versículo lo tiene así Francisco La Cueva, lo tiene así unas 3 mujeres que escribieron un interlineal. ¿Qué es lo que pasa? Tiene variantes textuales. ¿Qué son las variantes textuales? Las variantes textuales son manuscritos que aparecen de las cartas de Pablo, y en estas variantes textuales de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1:12, están esas variantes textuales del griego koiné, no de las versiones. Entonces ellos respetan esas variantes textuales.
además de eso, dice Danny Wallace, no lo digo yo, los eruditos, gramatólogos, los que estudian el griego, toman en cuenta, y esto lo tomó Danny Wallace de dos eruditos del siglo XVIII. O sea, él lo está diciendo por repetición de dos eruditos. Toman en cuenta que la repetitiva forma de nombrar en griego el Señor Jesucristo pasa a ser un nombre. Las reglas de Cambridge dicen que no puede ser de esa manera, además del artículo, no se puede colocar, además de lo plural. Entonces, Danny Wallace en su libro explica, y él dice, cuando tenemos esta violación de la regla de Cambridge, que es lo que mucha gente tal vez no entiende, por ejemplo, en este versículo, tenemos entonces las variantes textuales y tenemos también, además de las variantes textuales, que tenemos que ir al Nestlé-Aland o tenemos que ir a lo que es la base, la crítica textual, de verdad, tenemos que ir allá, al aparato crítico, se le llama eso, tenemos que ir al aparato crítico y nosotros mismos balancearnos hacia donde se balancea más el versículo, pero nuestro versículo clave sigue intacto, porque nuestro versículo clave, que es el del debate, no tiene variantes textuales de este tipo, y además de eso, como ya había dicho, se explica bajo el argumento de dos gramatólogos del siglo XVIII, además que lo está diciendo es el gramatólogo Danny Wallace en su libro, que ellos dicen que el Kyrios y su Christou es nombre propio en griego, no en inglés ni en castellano, porque estamos debatiendo es este lenguaje, reglas de gramática. Dale, te lo dejo hasta ahí. Enciende el micrófono, John. Ok, perdón. Decía, terminó faltando 11 segundos para terminar de formular su respuesta, pero si quiere, pasa el tiempo y reiniciamos. Entonces, de igual manera, reinicio el tiempo y estaremos dando paso entonces a la primera pregunta de Luis. No, espérame, la reputación falta. Preparado. 2 minutos. Cierre su micrófono y permitamos que Luis Alfinger formule su pregunta hacia su persona. Disculpa, ya va, espérate. Él le toca su minuto de refutación. Okay. O sea, él va a refutar mi respuesta, ¿me entiendes? 1 minuto para formular una pregunta, 3 minutos para responderla. Bueno, no me había hablado de que había contrarrefutación, pero no sé, bueno, no sé qué dice él, si él quiere. Sí, no, lo correcto es una refutación a una respuesta. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, entonces, bueno, comienza mi tiempo, 2 minutos. Ok, ¿sí? Perfecto, entonces, listo. Bueno, aquí con la respuesta de Luis, listo, que me dice que hay variantes. A ver, esto se resuelve fácil, mire, el hecho de que tenga variantes ya significa que hay la posibilidad de que no sean el mismo. Porque es que él me dice que totalmente siempre van a ser el mismo. Y entonces, ¿por qué los trinitarios que yo nombré en mi exposición, que fueron como 8 o 9, todos dicen que es Jesucristo diferente al Padre porque hay un D ahí en medio? O sea, si estos eruditos dicen que no es el mismo, es porque no es el mismo. Hay muchos que dicen que no, y nosotros ya se lo dije, el contexto, este debate ya se definió. Ya se sabe claramente que Cristo no era el Dios de Pablo. Tú dices que sí, que era el mismo. O sea, aquí yo lo que estoy viendo es una persona trinitaria convertido en unicitario. Yo pensé que tú eras trinitario, Luis Alfinger, en serio, pero te veo diciendo de que son la misma sustancia y que son los mismos, y por esa razón vengo a entender que tú crees que Jesús es el Padre, y yo pensé que tú eras trinitario. Yo a los trinitarios que he debatido me han dicho que Jesús no es el Padre, pero me estás diciendo que sí, porque me estás diciendo que es la misma persona. Y para Pablo no eran la misma persona, ni para nosotros tampoco, ¿no? De hecho, Jesús les preguntó, Jesús les dijo a ellos, ¿ustedes quién creen que soy? Les dijo. ¿Y quién fue el que respondió? El que respondió fue Pablo. Pablo dijo clarito, el que respondió fue Pedro. Pedro dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Cristo.
Él fue el que le dijo eso. Entonces, porque es que Jesús quería hacerles un examen. Jesús les hizo un parcial para ver ellos qué habían entendido de lo que él les enseñó. Y ellos le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. No eres Dios, eres el Hijo del Dios vivo. Entonces, esto aquí ya estoy viendo claro, Luis, que tú eres unicitario por lo que me estás diciendo, que el Hijo es el mismo Padre. Yo creo que hasta ahí la respuesta, sí. Me sobraron 5 segundos, pero esa es la respuesta, la refutación. Ok. Bien, terminó faltando 6 segundos para su contrarrefutación. Entonces, estaremos dando paso a la primera pregunta de minutos para formular y 3 minutos para responder. Luis Finger, en cuanto esté listo para su primera pregunta, le tomo su tiempo. Ok, mira, la primera pregunta que yo tengo es de acuerdo al tema. Yo no me voy a saltar del tema ni me voy a poner a inventar cosas que tú no has dicho. Eso es principal. Y hacer falacias argumentativas de muñeco de paja. La pregunta es esta. En Tito 2.13, ustedes tienen a dos salvadores y ustedes tienen a dos dioses. El domingo yo debato con un enoteísta. Respóndeme. ¿Es por fin en Tito 2.13 dos salvadores o es por fin dos dioses? Esa es la respuesta, con una misma naturaleza. Perdón, esa es la pregunta, lo dije mal. Esa es mi pregunta. Activa el micrófono, John. Bien, entonces ha terminado con su pregunta el Manuel Finger. De ser así, terminó faltando unos 30 segundos para formularla. Bueno, de igual manera, entonces reinicio el tiempo y el hermano Patiño tiene le toma su tiempo. Listo, mira, es fácil la respuesta a tu pregunta. Mira, me estás diciendo que para nosotros hay dos dioses. No, mira, Alfinger, yo te voy a dejar claro, no son Dios, son miles de dioses los que hay en el cielo, porque eso es lo que dice el Salmo 51, es lo que dice el Salmo 82.1, y es lo que dice Samuel 22.22. Dice clarito que el cielo hay dioses y que el Dios de dioses es Jehová, Él es el Dios de dioses. Entonces para nosotros no hay dos dioses, ¿no? Hay miles. Ahora, ¿a cuál se adora? Al único Dios verdadero, al fin. Es al único Dios verdadero y ese es el de Juan 17.3. El mismo Jesucristo nos enseñó que solo se adoraría al Padre. Y por esa razón por eso Pablo, es que mira, Pablo fue claro y tú me quisiste voltear el texto. Pablo en 1 Corintios 8.6 dice que tenemos un solo Dios, el Padre. ¿En qué momento me lo revolviste, me lo fusionaste con el Hijo? Si Pablo nunca vio al Hijo como un Dios. Perdón, como el Dios de él, el gran megalous de Tito 2.13, nunca lo vio como el gran Dios. Por eso él nos dijo, Pablo nos lo dijo clarito, que tenemos un solo Dios y ese es el Padre. Y ese es el único Dios al que se le debe dar adoración, porque el mismo Jesucristo en Juan 4.23 nos enseñó que solo se adoraría al Padre. ¿Cuántos salvadores tenemos? Te dije que hay cantidad de salvadores en el Antiguo Testamento, pero para la vida eterna solamente tenemos dos salvadores y la Biblia es clara. Me dijiste que no te había leído el texto, míratelo, ojalá me alcance el tiempo. Hoy 1:33, tengo minuto y medio. Apocalipsis 7:10. Mira lo que dice el texto. Me dijiste que querías que te lo leyera. Tus deseos son órdenes. Escúchame, te lo voy a leer desde tu Reina Valera para que no vayan a decir que mi Biblia está torcida. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación, que significa la vida eterna, ¿no? Le pertenece a nuestro Dios. No dijo a nuestros dioses, ¿no? Pilas que aquí no está diciendo nuestros dioses, dice, le pertenece a nuestro Dios, que es ¿quién? El que estaba sentado en el trono, dice allí. ¿Y a quién más? Mira, y al Cordero. O sea que aquí, ¿cuántos ves? Mi pregunta es clara. No, pero de verdad que no es pregunta. Mi respuesta es esta, tranquilo, yo te la voy a preguntar ahora. ¿A cuántos ves? Ahí está diciendo el que estaba sentado en el trono y ese no es Jesús. Aquí está diciendo el que estaba sentado en el trono y al Cordero. Ojo, Alfinger, no puedes confundir al que estaba sentado en el trono con el Cordero, porque entonces te vas a hacer una bola en la cabeza que es la que tienen los trinitarios y los unicitarios. Ellos dicen que Cristo es el alfa y el omega cuando en el Apocalipsis 20:5 dice que el que estaba sentado en el trono dijo, yo soy el alfa y la omega. Ya, con una respuesta te dije todo un evangelio completo.
El alfa y el omega era el que estaba sentado en el trono, porque es lo que dice Apocalipsis. Yo creo que con eso queda clara tu respuesta, brother. Ya, cierra ahí la respuesta ya. Tiempo. Bien. Hemos terminado entonces con los 3 minutos de respuesta del hermano Luis Alfinger. Entonces, el hermano Luis, perdón, del hermano Patiño. Entonces, no, vengo yo. Del hermano Patiño, en cuanto esté listo. Sí. Ok, dame tiempo. Bueno, lo cierto del caso es que él tiene que saltar varios temas y colocar palabras que yo no he dicho. Cuando yo me volví patripaciano, ¿en qué momento? Y él está, usted no tiene una hermenéutica, por cierto. Él está haciendo falacia de muñeco de paja con los versículos. O sea, no saben lo que son las reglas de interpretación. Salta otra vez a Corintios 8:6. Yo te lo puedo explicar, pero es mi tiempo de refutación de tu respuesta. Bueno, yo no sé qué hizo con la respuesta. Mi respuesta era Tito. Ahora, tú puedes decir lo que tú quieras, pero yo no estoy hablando de que soy patripaciano ni estoy diciendo que son dioses. Otra vez la misma falacia de categoría. Ya estamos igual que los unicitarios, que ven la Trinidad como 3 dioses, aunque no es el tema. Bueno, mira, entonces él cree que el que está sentado en el trono es uno, pero mi pregunta era esa. Entonces también el Cordero es otro Salvador, pero no son el mismo Dios. O sea, lo estoy dirigiendo para allá. Entonces, el que está sentado es uno, pero el Cordero es otro. Se supone que estamos hablando de 2 personas. Persona, prosopone en griego, pero con una sola naturaleza divina. Ahora, él tiene entonces, no sabía, pensaba que era enoteísmo, pero él tiene entonces un politeísmo de varios dioses. Eso es enoteísmo, porque tiene a Yahweh arriba y los demás enanitos dioses son los que están sujetos a Yahweh. Eso es enoteísmo. Bueno, Tito, para allá voy el domingo. Bueno, entonces, mi pregunta era hacia Tito 2:13, pero entonces él quiere balancearme hacia otras preguntas, hacia otras respuestas, hacia otras cosas. Yo no soy así. Yo me concentro en mi tema y mi tema es Tito 2:13 y mis preguntas van por allí. Entonces, muchos salvadores, muchos dioses. Pablo dijo que tenía un solo Dios. ¿Y quién lo niega? Pero ¿quién está negando eso? Que Pablo diga que tenga un solo Dios. ¿Y quién lo niega? Era judío. Era monoteísta igual que nosotros. Ahora, en Tito dice 2 personas. No, habláis de Jesucristo como el gran Dios. Eso es todo. Dale con la pregunta. Ok. Terminó digamos, tu contrarrefutación, faltando 4 segundos para finalizar la misma. Estaré reiniciando el tiempo y retomando nuevamente el tiempo para el hermano Patiño para que formule su segunda pregunta. Recuerde que tiene 1 minuto para formularla y a Finger 3 minutos nuevamente para responder. Hermano Patiño, le tomo. Ya, listo. Entonces, bueno, comienza. Mira, viene mi pregunta, Alfinger. Mira, dice, en Tito 2:13 estamos viendo que se le nombra, Pablo nombra a Cristo como el gran megalou, o sea, el Dios, el Theou megalou, el Dios gran. Vamos a ver si a Cristo era que se refería con megalou gran. Mi pregunta es la siguiente: dame un texto bíblico, al menos uno solito. Dame un texto bíblico donde se muestre a Cristo como ese gran Dios megalou, o sea, el todopoderoso, para poder hacer lo que tú estás diciendo. Yo aquí lo que estoy viendo es que tú eres un unicitario y vuelves y lo reafirmas porque estás diciendo que Pablo ve a uno. Ojo, que los dos no son uno. Ellos mi hermano moderador, disculpa, que no haga eso, por favor. Que no haga eso. Haz tu pregunta, por favor. Haz tu pregunta. Pero es que te estoy preguantando. No me sé, me estás haciendo algo que me está faltando el respeto. Haz tu pregunta, haz tu pregunta. Haz tu pregunta. Ya la hiciste, ya yo lo anoté. Haz tu pregunta. Vamos a terminar bien. Vamos a terminar bien. Haz tu pregunta. Yo tengo. Deja de estar señalándome, deja de estar haciendo ad hominem, porque yo no te estoy haciendo ad hominem. Pero ¿en qué momento? Proseguir, hermano Patiño. Ok, ya hizo la pregunta, me toca responderla. ¿En qué momento te hice ad hominem? Yo no te he insultado. Ok, eres un arriano entonces, pues. Así de sencillo. Y todavía sí, no te estoy ofendiendo. Ok. Ni siquiera sabes quién es Arrio, ni siquiera sabes quién es Arrio. Ok, vamos a continuar, por favor, moderador, por favor. Moderador.
responde a ver lo que te pregunté. El hermano Alfinger, 3 minutos para responder. Ok, los paralelos gramaticales, de acuerdo a su pregunta. Yo voy a responder de acuerdo a la pregunta. Yo no me voy a salir del tema, ni voy a buscar tentar para que él me ofenda, ni tampoco voy a ofender a nadie. Porque vamos a tener ética, vamos a tener respeto. Por favor, vamos a Tito 2.13, que es el tema. Él está preguntando que yo le busque los paralelos. Te di 4 paralelos gramaticales. O sea, tú lo que quieres son paralelos, ¿cuál sería la palabra? Bueno, son paralelos gramaticales. Todavía tú mismo estás diciendo que el paralelo gramatical que estás utilizando, tú mismo lo dijiste, que es Primera de Pedro 1.1. Bueno, yo te estoy dando Primera de Pedro 1.1. Aquí lo tengo en memoria, no lo tengo que buscar. Segunda de Pedro 1.1, Segunda de Pedro 1.11, 3.20 y 3.18. 2.20 y 3.18 son los mismos. Es la misma forma gramatical. Creo que no existen las preguntas. O sea, las estás formulando ahorita de acuerdo al tema. O sea, simplemente estoy diciéndote de acuerdo a tu pregunta que tú quieres donde Pablo le está llamando. En mis paralelos. O sea, ¿cuáles son los paralelos? Los que te estoy nombrando desde un principio. O sea, mis paralelos gramaticales, de acuerdo a Tito 2.13, que es nuestro versículo. Nuestro versículo es Tito 2.13. Nuestro tema es Tito 2.13. Entonces, vamos al tema. Mis paralelos siguen sosteniéndose, mis paralelos no han sido tocados y la intención es que yo te responda. Tú pediste eso, yo te respondo de acuerdo a los paralelos. Ahora que vas a decir que no te estoy respondiendo, o sea, ¿qué quieres? Están los paralelos y los paralelos siguen intactos. Ahora, ¿se respetan los paralelos? Por supuesto. Es la construcción. Ah, y la aposición, por cierto, la aposición. La aposición. No sé si sabes qué es aposición. Bueno, no lo sé. De acuerdo a lo que tú creas que es aposición, búscalo ahí en Wikipedia, te vas a dar cuenta que ahí está tu respuesta de lo que Pablo está preguntando allí mismo en Tito 2.13. Desactiva el micrófono, John. Perdón, actívalo. Yo que es que desactiva. Actívalo que está apagado. Bueno, yo creo que no, se le fue el señal. ¿Puedo responder entonces? Inicio mi tiempo. Mira, aquí lo tengo en ceros. ¿Sí? A la refutación, ¿no? Voy con la refutación de tu respuesta. Listo. Patiño tiene 2. Listo, dale. Bueno, aquí no me diste ninguna, o sea, tus 3 paralelos hablan de que Cristo es un Señor y Salvador, y yo también estoy de acuerdo con eso. Yo en qué momento he dicho que Cristo no sea Salvador, si es que Cristo es un Salvador y el Padre también es Salvador, porque por eso lo muestra ahí en Apocalipsis 7:10, que querías que te lo leyera, te lo cumplí tu deseo. Mira, dice claramente el que estaba sentado en el trono y el Cordero, y si los nombra a los dos es porque son diferentes, si no, no los nombrara. Y diría nuestro Dios un solo, pero ahí nombró a 2, al que estaba sentado en el trono y al Cordero. Ahora, te pedí en mi pregunta, que no me la respondiste, fue un texto bíblico donde se le trate a Jesucristo como ese gran megalou, ¿sí? Ese gran megalou, no me lo diste. No me lo diste porque yo te estaba preguntando claramente, era que me dieras un texto y en ningún momento te ofendí, Luis Alfinger. ¿Cómo me dices que estoy usando ad hominem? En ningún momento te he dicho nada. Tú fuiste el que comenzaste diciéndome arreano y aún así yo eso no lo veo como ofensa porque estamos acostumbrados a que nos ofendan todos los días. Pero yo no te ofendí, Luis Alfinger, no te he ofendido, no te he tratado de nada. Si tú te Mi ofendiste, hermano, al tema, moderador, que vaya al tema, por favor. tengo 40 segundos todavía. Si tú al tema, compa, al tema, compa, al tema. Es lo que tú estás mostrando. Yo no me he salido del tema. No, pero Luis Alfinger, estoy hablando, no me interrumpas, yo no te interrumpo. Hermano, vaya al tema. Yo me he salido del tema. Pues es que estoy en el tema, te estoy diciendo que te pregunté. Ok, me estás señalando a mí, me estás señalando. Dale, ve al tema. Responder. Te dije, dame un texto. Ya respondiste, o sea, respondiste, no me señales. Te dije que cómo se ve el momento, tiempo, un momento, por favor. Ok, empezaste a señalarme. Entonces, termina de tu respuesta, por favor. No, dale, sigue con la otra pregunta. Ya vi que tú quieres
quieres agrandar el problema para poder, no sé, terminar el debate. Hermano, usted me está ofendiendo, hermano. Yo a usted nunca lo he ofendido. Te señalé que tiene que yo mueva las manos. Yo entonces, tenga ética en los debates. Tenga ética en los debates. Ok, señálalo a él, que cada rato me señala a mí, como que si yo fuera unicitario, desviando el tema. No, no, Luis, mira. Y se está riendo. Yo también me voy a reír. Terminamos el debate, te pregunto, ten ética, pero tú te estás riendo, o sea, tú querías que yo me molestara porque tú me llamas unicitario, lo hiciste reiteradamente buscando que yo me molestara, y entonces, ¿cuál es tu ética? ¿Cuál es tu ética en los debates? Ten ética. Oye, ay, me voy a reír, vamos a hacerle la pregunta entonces. Termínala. Wow, tremenda ética, así no se provoca, así, ¿cuál voy a volver yo? ¿Te dolió el tema? Vamos al tema. Hago la pregunta, moderador, por favor, para terminar. Bien, ¿me escuchan? Por favor, se han salido del tema. ¿Han atacado mutuamente a la persona? No, no es correcto atacar a la persona. Y si por si acaso en algún momento cita a su persona fuera de contexto o fuera de la pregunta, obviamos eso por un momento, porque quizás se tomen en contexto a la persona en base a la pregunta. De esta manera, poner en contexto lo que se ha dicho. ¿Ok? Bien, entonces, Luis Alfinger tiene 2 minutos, o sea, un minuto. Un minuto. Ok, voy a hacer. Tranquilo, yo te escucho. Ok, voy a la pregunta, es la segunda. ¿Por qué en Tito 2.13? ¿Tiene? Sí, te escucho. Ok. ¿Por qué en Tito 2.13? Sí, me excuso. Ok, escuchen. ¿Por qué en Tito 2.13, que es nuestra pregunta, perdón, nuestro tema? Justamente le iba a decir que podemos. No te escucho. Está rebotando mucho Ok, voy a hacer la pregunta, pues. Ajá. ¿Por qué en Tito 2.13, que es el tema del debate, antes de 1951, la Torre del Vigía manejó el interlineal nombrado anteriormente con las mismas versiones en 1948 hasta que llega a 1951, cuando se cambia y se colocan los corchetes? Reiteradamente quitan los corchetes en diferentes ediciones. Mi pregunta va, ¿por qué hacen eso en Tito 2.13? Ahí está la pregunta. Desactiva el micrófono, John. Terminó su pregunta faltando 33 segundos para terminar de formularla. Estaré reiniciando el tiempo y Patiño tendrá 2 minutos para aclarar. ¿Listo? Me dice y yo comienzo. Bueno, ok. Empiezo. A la respuesta, tú hace rato me preguntaste sobre los corchetes, sino que por cuestión de tiempo no te pude responder. Hay mucha gente que quiere saber qué es lo que pasa con nuestra versión y con los corchetes. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Esos corchetes son para explicar, ¿sí? Son para explicar que ahí pasó algo en el griego, Cuando nosotros vemos la traducción griega y se ven los corchetes en nuestra traducción español, es para que nos pellizquemos y vamos y busquemos qué fue que pasó ahí, para que no traguemos entero como nos hacen en otras religiones. Los unicitarios, los trinitarios, les meten el gol, así un gol olímpico, y ellos se quedan callados y van leyendo. No, a nosotros somos correctos, a nosotros nos enseñaron que donde veamos el corchete tenemos que ir a la traducción original para investigar qué pasó en el corchete.
cuando ahí en Tito 2:13, la pregunta que está haciendo Alfinger, dice, ¿por qué el corchetico ahí? También está, te recuerdo que también está en segunda de Pedro 1:1, también está el corchete donde dice del, ¿sí? Lo que pasa es que del no es un artículo constructo en el español que significa, por ejemplo, los artículos definidos son el, la, los, las, ¿sí? Los indefinidos no existen, que son una, unos, bajo el griego, pero aquí hay un artículo constructo que es del y al, esos son dos artículos. Ahora, ¿por qué están entre corchetes? Pues porque nosotros tenemos que ir a buscar y mirar, debemos exigirle, y qué bueno que me haces esta pregunta, Luis Sanfirge, porque esto le sirve a todas las personas que están viendo el debate. Exíjanle a sus traducciones que por favor les pongan entre corchetes cuando los quieran engañar con algo, como por ejemplo el texto de Juan 1:3 o el de primera de Juan 5:7, cuando a ustedes los quieran engañar con algo, que les pongan el corchete para que ustedes vayan e investiguen. A nosotros se nos enseña que tenemos que investigar, porque el espíritu va e investiga hasta el fondo de lo que quiere saber. Nosotros no podemos tragar entero, a nosotros nos enseñaron que con el corchete es para ir y buscar y pellizcarnos que algo está pasando con el texto, para que no nos metan gato por liebre y miremos creyendo otra cosa. Esa es la respuesta que tenía para darte, Luis Alfinger, sobre los corchetes. Quería saber, ya te la estoy dando. Ahora, me estás diciendo que la utilizamos en 1948. No, la versión se dio, la de 1951 se dio fue a partir de ese año. En una asamblea grande en Estados Unidos se mostró esa traducción para poderla utilizar. No antes, no pudo haber corchetes antes porque no teníamos traducción. Fue a partir de ese año donde se empezó a usar, que a propósito aprovecho para dar a toda persona que esté escuchando esto, busquen, no se dejen engañar con el texto en español que les mostraron. Una cosa es lo que les enseñan a ustedes con el texto bíblico, de la Biblia que ustedes tienen en sus manos, y otra muy diferente, la que dijeron los apóstoles. Una cosa es lo que dicen los apóstoles y otra cosa es lo que está allá en su traducción torcida español, derivada de la Vulgata latina. Aquí el torcido fue Jerónimo de Estridón. Entonces, pellizquense y no traguen entero. Creo que ahí termina ya mi tiempo. Activa el micrófono, John, para darle el tiempo al Alfinger. Tiempo. Justamente termina faltando una reputación. El Alfinger, en cuanto... Dime tiempo y comienza. Sí, en cuanto usted comience, le tomo el tiempo. Me dice cuando esté listo. Ok, mira. ¿Listo? El interlineal puede comenzar. El interlineal del siglo XVIII está bien hecho. Es de Benjamin Wilson. Compraron esa patente. Ese interlineal es la diaglotón enfática. Ahora, tradujeron igual antes de la 51, antes de 1951. O sea, lo utilizaron durante creo que tantos años, como 80 años, 70 años, algo así. Entonces, si utilizaron esto, comenzaron los corchetes en ese periodo de tiempo. En el siglo XVIII ya Borman se aplica también a esto y Middleton eran contemporáneos de este interlineal, de este Wilson, que era dueño de este interlineal que compró la torre de vigía para el siglo XVIII, que pasó después al siglo XX. Comienzan entonces los corchetes y comienza la alteración. Ok, pero es que en griego no está. Y en 1963 utilizan en una de sus revistas las palabras, no utilizamos versiones dinámicas, sino traducción textual. Pero si no está, entonces, ¿por qué tienen que colocar un corchete? Lo quitan, lo ponen, lo quitan, lo ponen. En el 2019 lo volvieron a colocar. Entonces, ¿se tiene que colocar o no se tiene que colocar? Simplemente es eso. De ahí venía la pregunta. ¿Cuáles son los versículos que están bajo variantes? O sea, hay que estudiar también las variantes. Judas 4, Hechos 20-28, etcétera. Esto aparece en el libro de Wallace 274. Entonces, los otros eruditos que también aplicaron con la misma regla y eran contemporáneos del siglo XIX de este interlineal. Pila con eso. Entonces, es una cuestión de colocar, porque de repente a partir del siglo pasado, del 51, colocamos los corchetes. Pero anteriormente, porque yo tengo entendido que
nace la Torre del Vigía en 1800, no me acuerdo, después de los adventistas, pero por ahí es que nace, y se utiliza este interlineal. Entonces, históricamente, va a mi pregunta, de acuerdo a Tito 2.13. Gracias. Gracias. Tiempo. Hemos concluido con las respectivas intervenciones de ustedes dos como expositores. Entonces pasamos a lo que es la parte final, donde cada uno de ustedes tendrá 2 minutos de despedida. Entonces comenzamos con Carlos Patiño para que haga su despedida de 2 minutos y inmediatamente 2 minutos. Bueno, iniciemos tiempo. Alfinger, no sé si me permites en un minuto explicarte el resto de los corchetes de lo que acabaste de decir ahorita. No debería. No, porque bueno, es despedida. Ah, claro, sí, no te conviene que te lo diga. Bueno, listo. No hagas eso. No seas cobarde, viejo. No seas cobarde. Tú tuviste 3 minutos. Tú tuviste 3 minutos para explicarlo. ¿Quieres más? ¿Quieres más? O sea, ¿quieres más? ¿Tú quieres más? ¿Tú quieres más? Ah, ok, tú quieres más. Vamos a decir al moderador 5 minutos más, pues. Tú quieres más paseo. Tú quieres más paseo, pero no, ya va. Tiempo. Pido tiempo. ¿De qué vas a hablar? ¿De Tito 2.13, verdad? El moderador. El moderador. Moderador, ¿podemos usar 5 minutos de conclusión? Yo estoy de acuerdo, él también. 5 minutos para concluir. Sí, okay. Si Luis aunque se alargó. No veo pero no importa, se amerita. ¿Está de acuerdo, Luis? Listo, dame mis 5 y ya le damos los 5. Sí, claro. Y me das mis 5 a mí también. Totalmente. Dale, listo, comienzo mi tiempo. Me dices, moderador, a qué horas empiezas a controlar y ya. Ok. Listo, puede iniciar. Perfecto. Bueno, a ver, Alfinger, yo primero que todo no pienses que al decirte unicitario te estoy ofendiendo. Yo no pensé que te ibas a ofender por decirte así. O sea, lo que pasa es que mostraste que Cristo y el Padre son la misma persona y eso es lo que piensan los unicitarios. Me estás diciendo enoteísta a mí. Bueno, te voy a decir por favor, el tema. Concluye el tema, no me nombres. Concluya el tema, no me nombres. Yo a usted nunca lo nombré. Yo a usted nunca le nombré Patiño ni nada de eso. Concluya el tema, por favor. Conclusión significa concluir el tema, no nombrarme a mí. Después lo demás se arregla en WhatsApp. Tema. Dale pausa ahí. Bueno, ¿qué hemos notado? Que se despida entonces, ya que va a nombrarme y va a querer seguir señalándome. Que se despida. O sea, va a seguir con lo mismo. O sea, tú lo que quieres es que yo caiga en esto para decir que yo fui el que caí en falta de ética. El que está teniendo falta de ética eres tú. Cristo no era el gran megalón de Pablo. Ya te diste cuenta que no era. Me voy. Moderador, por favor, moderador. O sea que este sujeto, al ver que no puede, me empieza a lanzar piedras. Se acabó el debate, Patiño. Se acabó el debate. Me voy. Mira, yo no quiero terminar sin un debate. Mira, deja la falta de respeto, viejo, a favor, deja la falta de respeto de las personas, porque esto se va a ver en otros canales, no nada más en este canal. Te van a dar cuenta. Por favor, no sea falta de respeto, O sea, ¿qué es eso? Exacto. Con Alfinger no se puede, ya me di cuenta que no se puede. No, con este sujeto así, que se altera porque empieza a buscar la manera de señalar. Cerremos ahí entonces, ya. Cerremos. Que se despida, por favor. Y yo me despido. Bueno, quiero para todos los que vieron el debate, que disculpen esta interrupción. Yo no fui el que hice la interrupción, ya se dieron cuenta que no fui yo. Sí, pero si estás haciendo falacia ad hominem, me interrumpe. Pero no hagas falacia ad hominem. No me señales, despídete. No me señales. No, pues cuidado. Cualquier indiferencia que tengan. Ya se descuadró. Okay. Listo, entonces la diferencia que haya visto con este tipo ya todos se dieron cuenta que él ya se dio cuenta claramente que Pablo tenía un Dios y ese Dios no era Jesús.
Jesús claramente lo muestra como el Hijo de Dios, no como el gran megaló. Ya este señor ya queda claro. Entonces quiero pedirle una disculpa a los oyentes y espero pues que la próxima vez escojamos bien con quién es que se va a debatir. Que tenga muy buena noche y despide, cierra el debate, por favor, John. Sí. Buenos hermanos y espectadores que nos siguen, hemos llegado a la parte final de este interesar los argumentos y decidirse por una posición o la otra. Sin más, se despide de ustedes Alberto Santos y hasta la próxima transmisión.